Bueno, pues continuamos. Yo soy Pablo Couso, director comercial de Datisa, y llevamos toda la jornada hablando de transformación en el mundo de la restauración, hablando de cambios, y qué duda cabe que uno de los grandes hitos que se produce en la vida de algunos establecimientos es cuando deciden crecer. Crecer no es facturar más, crecer supone aportar recursos, invertir, asumir riesgos, asumir también un mayor tamaño, con todo lo que eso implica, ¿no? Implica un cambio pues, cultural, que se tiene que hacer bien. Hay que crecer de forma sostenible, no vale crecer de cualquier manera, sino que tenemos que hacerlo de forma que lo hagamos con posibilidad de éxito, ¿no? Y bueno, creo que eso es importante también, que a la hora de crecer estemos en un momento en el que se hayan cumplido unas condiciones que nos permitan abordar ese crecimiento. Yo creo que hay al menos tres condiciones que se deberían de dar, o mejor dicho, que deberíamos de crear, que deberíamos de generar para poder poner en marcha un proyecto de crecimiento. En primer lugar, un negocio que funciona bien. Esto puede parecer baladí, pero no lo es en absoluto. O sea, es importantísimo que tengamos un modelo de negocio que esté funcionando bien, donde hemos trabajado la experiencia de cliente. Una experiencia de cliente, como comentábamos antes con Víctor Soto de Restu, una experiencia de cliente que no se vea solamente en el establecimiento, porque hoy en día el mundo es digital y la experiencia de cliente tiene que ser también online. Tiene que producirse ya en impactos antes de que venga el cliente al establecimiento, impactos que sean en el mundo online, impactos que sean también después de la visita del cliente al establecimiento. Por tanto, el construir una experiencia de cliente que luego podamos replicar en locales que vamos a abrir más adelante es para mí una labor fundamental que tiene que estar creada antes de abordar el proyecto, ¿no? Luego también que los procesos los tengamos bien amarrados. Esto es un tema interesantísimo, ¿no? Porque en el mundo de la restauración lo que suele ocurrir cuando se arranca, ¿no? Luego al final te das cuenta de que hace falta más cosas, pero ya arrastras ese defecto desde el principio. Es que solamente ponemos el foco en la venta y en la gestión de la sala, que es importantísimo, por supuesto que es importantísimo. Pero lo bonito que tiene la restauración es que es un formato específico del mundo comercial, donde pasan muchas cosas. En un establecimiento se está comprando, en un establecimiento se está almacenando la materia prima que se puede perder, materia prima que hay que transformar, ¿vale? Que hay que cocinar, que hay que luego facturar. Tiene que haber una gestión de la sala, por supuesto. Tienes que construir una experiencia, no solamente para el cliente, sino también para los camareros y la gente que está trabajando en la sala, porque al final son los que se están relacionando con el cliente, ¿no? Todo esto es importantísimo y un papel fundamental a la hora de conseguir procesos estandarizados es el que cumple las herramientas digitales. Las herramientas digitales lo que nos ayudan es precisamente a poner en el foco esos procesos, a estandarizarlos y además a automatizarlos. Dar herramientas, lo comentaba antes José, que no sean intrusivas, ¿no? O sea, que ayuden a llevar la venta a la gente que está trabajando la venta en el restaurante hacia donde queremos llevarla, pero no de una forma intrusiva. O sea, que el camarero esté cómodo y que pueda trabajar bien, por tanto, la experiencia que está teniendo con su cliente. Por tanto, front office y back office digitalizados. Es decir, todo lo que tiene que ver con la vida empresarial del proyecto de restauración tiene que estar digitalizado. Y hay un tema que me parece también importantísimo, que son las personas. Las personas forman parte del proyecto. Si queremos crecer, además, esto tiene que estar muy controlado porque vamos a incorporar más personas y es fundamental que tengamos una experiencia proactiva en gestionar personas. Sabemos, bueno, en el mundo del software siempre lo decimos, ¿no? Que los problemas más importantes no son técnicos, sino que son de naturaleza humana, ¿no? Esto pasa en cualquier sector, en la restauración también. Las personas tienen que estar en el foco desde el principio. Tenemos que construir un entorno con nuestros colaboradores, ¿no? Importantísimo también el tema de la cultura financiera. Al igual que hay una tendencia a mecanizar solamente la parte frontal del negocio y nos olvidamos del back office, de esa gestión de compras, de esa gestión de almacén, es también muy habitual que se preste muy poquita importancia a la parte financiera. Y esto, claro, es algo que al final tenemos que empezar a crear si queremos abordar un proyecto de crecimiento. Por muchísimas razones. Porque, para empezar, cuando vamos a incorporar más locales, las necesidades financieras van a cambiar. Sigue además el tema de que tenemos que decidir cómo queremos crecer. Acabamos de hablar ahora con Mundo Franquicias que una opción es hacerlo a través de franquicias, pero también puede ser a través de centros propios. En cualquier caso, sea cual sea el modelo de crecimiento, tengo que tener unos números transparentes, bien construidos, que reflejen solvencia de mi negocio y que permitan obtener esa financiación. Financiación que puede venir de socios, a lo mejor necesitamos incorporar más socios, o el propietario decidir si aporta más dinero a ese proyecto, ¿no? Números también para poder negociar con proveedores. Cuando hablamos de un proceso ya de crecimiento en el que vamos a descentralizar, vamos a tener más puntos, seguramente haremos una central de compras, ¿no? Pues bueno, pues hace falta negociar con proveedores. Para eso lo hacemos, ¿no? Para ganar más capacidad de margen.
Para negociar con proveedores es importante tener buenos números que nos permitan comprar con las mejores formas de pago que podamos obtener con esos proveedores. Bueno, pues todo eso es muy importante, ¿no? Hay que entender que vamos a tener usuarios de la información financiera que somos capaces de generar y, por tanto, eso conviene construirlo ya desde un principio. Es decir, si has puesto poca atención a las finanzas hasta ahora, si ahora quieres crecer, conviene que antes de emprender ese crecimiento pongas foco en las finanzas. Y bueno, planificación de gasto, ingreso, fundamental también, que empieces a pensar en esos términos, o sea, porque cuanto más complejo, cuanto más sofisticado sea el modelo de negocio, pues más necesidad vas a tener de planificar el gasto-ingreso, los cobros y los pagos y qué flujos de caja vas a tener en cada momento y si vas a tener necesidad de acudir a financiación. Y luego, también es muy importante que construyamos una plataforma digital para el crecimiento. Aquí hemos hablado de muchas cosas en esta mañana, hemos hablado de reservas, hemos hablado de Business Intelligence, ahora estamos hablando también de los controles de TPVs, de servilleteros digitales, bueno, tantas cosas que permiten construir la aproximación al cliente, ¿no? Bueno, ahora se trata también de que cada vez que incorporemos un nuevo centro a nuestro negocio, ¿no? Pues ya se puede incorporar rápidamente a una plataforma de gestión y esté integrado desde el primer día. Es decir, que toda esa información la podamos contrastar, que podamos ver dónde estamos ganando, en qué establecimientos, dónde tenemos que invertir, dónde tenemos que desinvertir, que esté controlado desde el punto de vista de la operativa, que nos podamos conectar a los TPVs, ver cómo están trabajando, sacar informes estadísticos y, por supuesto, también desde el punto de vista financiero. Tenemos que entender cuál es el beneficio que cada uno de mis locales está dando al sistema y para eso pues, es importante que desarrollemos herramientas de contabilidad analítica, etcétera, que capturen toda esa información. Y crítico, el BEI. El BEI es algo que se empieza a hablar ahora en el mundo de la restauración y en el mundo de la pyme. Ya en las ponencias que hemos tenido anteriormente hemos hablado de cuadros de mando, ¿no? Y de tableros. Crítico, ¿no? Que tengamos todo esto a nuestra disposición. Podemos ir más allá, podemos tener un BEI, un Business Intelligence, un sistema de reporting automatizado que aporte también información no solamente de sala o no solamente de experiencia del cliente, sino también información de cómo está el almacén, información financiera que podamos ver de forma gráfica e intuitiva. Es importante el concepto BEI porque difiere bastante del software de gestión tradicional que se implanta en restauración. Porque el software tradicional que se implanta en restauración, que son básicamente TPVs y ERPs, tienen capacidad de reporting, por supuesto, pero es un reporting que normalmente quien lo utiliza es el usuario de ese reporting, es la dirección general, el responsable, ¿no? del negocio, y sin embargo él no es usuario de esos programas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que hay una desincronización, es poca la información que llega al responsable de la red, es poca la información que llega al responsable de la red, y además de ser poca, llegan offline. Muchas veces es un reporting mensual, que no es diario, viciado porque viene de prácticas pobres en origen, ¿no? Y que no evolucionan. ¿Qué es lo que proporciona el BEI? El BEI lo que proporciona es que los responsables de la organización tengan la información de negocio en su bolsillo. Es decir, que desde el teléfono móvil todos los días, por la mañana, en 10 minutos mientras te tomas un café, que puedas ver toda la información de ventas, de almacén, la información financiera, ratios que te estén indicando si estás creciendo bien, si estás creciendo mal, si hay un peligro de solvencia, que puedas ver una cuenta de pérdidas y ganancias de forma amigable, con alertas que te digan esto está bajando, esto está subiendo. Bueno, pues en definitiva, en 10 minutos que puedas tener esa visualización de lo que está pasando y que puedas tomar decisiones, que de eso es lo que se trata, ¿no? Al final, cuando queremos un sistema de reporting es para entender lo que está ocurriendo y a partir de ahí tomar decisiones que nos permitan avanzar, ¿no? Importante también, con el tema del reporting, que cuando hacemos que nuestra organización sea más compleja, es decir, que crezca, lo que ocurre es que va a haber más direcciones aparte de la dirección del establecimiento. Es decir, tú posiblemente pases a ser un director general en vez de ser un responsable del establecimiento y vas a necesitar el apoyo de otros mandos intermedios que te ayudan a gestionar, ¿no? Bueno, el Business Intelligence es la herramienta que permite que haya una visión compartida entre todas las personas que están tomando decisiones en tu organización o que van a tomar decisiones en tu organización. Por tanto, esto es importante. Si quieres empezar a crecer, primero, asegúrate de que tu negocio funciona bien, que todos los procesos están controlados. Segundo, empieza a montar un sistema de transparencia financiera, ten buenos números, sé rentable, demuestra que tienes un negocio rentable en el que pueden confiar quien te va a dar financiación. Y fundamental, invierte en tecnología que permite incorporar a los nuevos centros de forma integral a tu sistema que estás creando. Y además de estas tres cosas está la gestión del cambio. Tienes que empezar a pensar en ti mismo como alguien que tiene que gestionar cultura, porque pasamos de una cultura de establecimiento, una cultura de restauración,
pura y dura, ¿no? de local, a una cultura de organización, de una empresa más compleja y, por tanto, vas a tener que gestionar un cambio cultural, con todos los retos que esto implica, un cambio cultural, porque vas a tener una organización más compleja y más sofisticada que va a estar en crecimiento, que eso es fundamental, ¿vale? Pasamos, antes lo comentaba, facturar más no es lo mismo que crecer. Crecer es capitalizarse en un sentido económico y financiero, es decir, tú vas a tener más activos en tu empresa, vas a tener un balance mayor, vas a ser una empresa en crecimiento, vas a tener que hacer inversiones. Ya veremos cómo tenemos la financiación, pero vas a tener que invertir y tienes que sacar una productividad y un retorno a esa inversión. Crecimiento, ¿no? Lo que implica riesgos, incertidumbres. Esto hay que tenerlo siempre en el foco, ¿no? Por tanto, cambio cultural. La cultura del crecimiento no es lo mismo que la cultura del establecimiento. Con mayores necesidades financieras. Aquí el hecho de que tú centralices, ¿no? Cuando tú montas más establecimientos, ya sean centros propios, ya sean franquicias, el hecho de que tú centralices lo haces porque quieres comprar mejor, quieres negociar mejor con tus proveedores, ser capaz de obtener mejores precios, ser capaces de obtener mejores formas de pago. Pero para eso, para que el proveedor confíe en ti, tienes que tener unos números que demuestren que eres una empresa solvente y rentable. Y eso lo construyes con cultura financiera. Con cultura financiera, y para llegar a esa cultura financiera tienes que gestionar el cambio hacia esa cultura financiera. Seguramente necesitarás ayuda, necesitarás incorporar nuevas tecnologías, necesitarás gente que te acompañe para coger esa cultura financiera. Muy importante que tengamos todo esto en cuenta. Y luego las personas, lo comentaba antes. La mayoría de los problemas que hay en las organizaciones son de tipo humano. Con personas implicadas, motivadas, contentas, digitalizadas, con sistemas de auditoría. Hablamos aquí de deslocalización, de mantener estándares, ¿no? Tú vas a crear más establecimientos, pero ya no vas a estar en ellos todos los días. La auditoría es intrusiva normalmente o se percibe como intrusiva cuando la realizan personas. Vas a seguir teniendo a personas haciendo auditoría, por supuesto, pero si metes tecnología que te permita establecer estándares, chequear, hacer auditorías digitalizadas, eso es mucho menos intrusivo, porque no lo hacen las personas, son procesos limpios que tú vas dotando información al sistema y a partir de ahí pues sacas conclusiones importantes, ¿no? Y bueno, centrándome ya en la parte financiera, ahí yo creo que tres modelos de crecimiento, ¿no? En restauración. Uno es a través de un grupo de restauración, otro es a través de franquicias y otro una combinación de franquicias y centros propios. El grupo de restauración, bueno, un grupo de restauración pues básicamente consiste en que yo abra centros propios, lo puedo hacer con el mismo CIF o con diferentes CIF. Esto no es poca cosa, ¿vale? Porque hacerlo con diferentes, desde un punto de vista de gestión, podríamos hablar de muchas cosas, pero desde un punto de vista de gestión no es lo mismo crecer con CIFs independientes que crecer dentro del mismo CIF. Porque las herramientas que pongas para controlar la rentabilidad tienen que ser de diferente naturaleza. Grupos de restauración, franquicias, lo comentábamos antes con Mundo Franquicias, es otra opción de crecimiento, muy interesante. Aquí puedes aprovechar la ilusión del inversor, del franquiciado, ¿no? Que es alguien que quiere apostar por un modelo de negocio que tú le estás vendiendo. Cuentas con esa ilusión, cuentas también con su financiación, porque al final estás creciendo, pero es una inversión compartida, el franquiciado está poniendo dinero. Y bueno, pero esto también implica que tienes que poner en marcha pues, unos procedimientos que te permitan auditar qué está pasando en los restaurantes, que se mantienen los estándares, esa imagen de marca, formación, todo lo que decíamos antes con Mundo Franquicia. Y bueno, pues hay que hacerlo de una manera determinada, ¿no? Y luego la combinación de franquicias o franquiciados y centros propios, que es un modelo por el que apuestan también pues, muchísimas organizaciones. Bueno, la forma en que la gestión financiera se realiza en cada uno de esos modelos es diferente, pero al final, al principio, los ingredientes son los mismos. Lo que pasa es que luego tú tienes que trabajar de diferente manera en cada caso, ¿no? En primer lugar, transparencia financiera. Si eres una organización en crecimiento, que quieres todavía crecer más, que vas a necesitar financiación, que vas a necesitar socios, inversores, negociar con proveedores, líneas de financiación bancarias, todo esto que ocurre cuando se crece, ¿no? Pues si ese es el caso, vas a tener que construir buenos números, porque vas a tener que ser atractivo. Y además, no solamente ser atractivo, sino rentable. Los números los hacemos para ver si somos rentables o no somos rentables, ¿no? Ese concepto de rentabilidad que hay que poner en el foco y qué tan importante es, ¿no? Luego, planificación presupuestaria. Claro, tenemos que conformar en una organización más compleja, más sofisticada, una combinación de recursos financieros que me permitan gestionar lo que ya tengo o lo que quiero tener, ¿vale? Esa combinación de recursos financieros se decide cuando tú hayas planificado qué es lo que va a pasar en el año que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar a nivel de gastos? ¿Qué va a pasar a nivel de ingresos?
de cobros, de pagos, bueno, pues todo esto hace que tomemos decisiones, ¿no? Decisiones que luego puede que sean las adecuadas o no, porque claro, luego empieza a rodar el día a día. Entonces tenemos que ver si lo que pensábamos que iba a pasar a nivel de ingresos está pasando o no, si nos llegan los flujos de caja que íbamos a tener o que pensábamos que íbamos a tener o no, y si tenemos que tomar nuevas decisiones de recombinación de los recursos financieros que me permiten soportar el proyecto. Contabilidad analítica por establecimiento. Decía que no es lo mismo crecer con CIFs propios que con CIFs, o sea, pero con un mismo CIF que con CIFs diferentes, ¿vale? Porque cuando creces con CIFs diferentes son diferentes empresas, hay que tener un control financiero de cada empresa, ¿no? Y de resultados de cada empresa. Cuando lo haces dentro de un mismo CIF, tienes que establecer procedimientos de contabilidad analítica que te permitan identificar cada uno de los centros dónde estás ganando, dónde estás perdiendo, dónde hay que invertir, dónde hay que desinvertir. Esto también es crítico. Una de las cosas que vimos en la crisis de 2008, 2010, 12, toda esa crisis tan larga, ¿no? Y que de alguna manera todavía colea, es que aquella ola de crecimiento brutal que hubo en tantos sectores, ¿no? Antes de la crisis, cuando explotó todo eso, ¿no? Todo el problema financiero, ¿no? que hubo en la economía, pues muchas empresas cortaron por lo sano. ¿Por qué? Cortaron por lo sano precisamente porque no sabían por dónde recortar. Había unidades que estaban siendo rentables, otras que no, pero al final se cortó por lo sano porque no había datos que permitieran saber dónde estabas fallando, dónde estabas acertado. Esto yo creo que es una de las lecciones que de verdad han quedado desde esos días. Nosotros en Datisa hemos visto como muchísimas empresas se acercaban a nosotros muy preocupados por cómo sostener un crecimiento final, un crecimiento de negocio. Es decir, entendían que no vale solamente con facturar y con subirse a una ola que a veces puede venir facilitada por lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, sino que entendían que no podía pasar lo que ya pasó, que necesitaban tener información para que si luego las cosas vienen mal dadas, poder decrecer también de una forma sostenible. O sea, al final lo que importa es que mantengamos rentabilidad y que mantengamos el negocio. Eso es lo que importa, ¿no? Y eso son cosas que tenemos que tener en cuenta. Tesorería y bancos, importantísimo también. Decíamos que la centralización de procesos, la centralización de compras, del almacén, etcétera, ¿no? Son cosas que nos permiten ser mejores desde un punto de vista de negociar mejores precios, obtener mejores márgenes para nosotros y para los establecimientos, ya sean propios o ajenos. Eso implica que tenemos también que meter un nuevo agente en el sistema. Ya no solamente basta de hablar con clientes, con proveedores, hay que hablar con bancos, ¿vale? Porque son muy importantes para nosotros. Entonces, bueno, tenemos que tener una relación con los bancos y la tenemos que cuidar, la tenemos que automatizar, porque cuando hay volumen hay que meter automatización y eso también es importante, que podamos automatizar remesas, órdenes, conciliaciones bancarias y finalmente el inmovilizado. En función de lo grande que vaya a ser tu proyecto, pues vas a tener más inmovilizado. Una cosa que ocurre muy a menudo es que la gente está viendo información sobre rentabilidad sin incorporar la amortización del inmovilizado, que es un gasto importantísimo, sobre todo cuanto más inmovilizado tengas o cuanto más tamaño tengas, ¿no? Bueno, pues ten un sistema de control de inmovilizado con automatización contable, todo el gasto de amortización, trabaja el beneficio fiscal, el beneficio contable, juega un poquito con todos esos recursos que te permiten también manejar financiación durante el ejercicio. Bueno, pues todo esto es cultura financiera orientada al crecimiento, Y decir que es un muy buen momento para pensar en estos temas de forma seria, porque al final es lo que va a hacer que tengamos organizaciones más estables, que permitan crecer con más solvencia, sostenible, ¿no? Y además, decía que para todo esto hace falta herramientas, claro, digitalización de procesos de front, de back, de almacén, financieros, hace falta herramientas. Vivimos un momento, yo creo que dulce desde el punto de vista tecnológico, porque hoy en día cualquier software que nos podamos imaginar, donde estás en la nube, es en la nube. Ya no se trabaja el on-premise, ¿no? Las licencias compradas, las hay todavía, por supuesto, ¿no? Ahora se trabaja en la nube. ¿Y por qué comento esto? Porque, bueno, son muchos los empresarios que llevan ya mucho tiempo con un software implantado, ¿no? Y la conciencia que tienen del mundo del software es que todo se trabaja con compra de licencias. Y la compra, claro, es una inversión económica que implica pues, bueno, un desembolso inicial pues, más o menos importante en función de lo que quieras hacer, ¿no? Pero implica un desembolso inicial. Hoy se trabaja fundamentalmente con modelos en la nube de pago por uso. Es decir, no solamente ganas en seguridad informática en un momento en el que la seguridad informática está tan amenazada en los servidores privados, ¿no? Trabajas con seguridad informática, pero además en modelos de pago por uso. Esto lo que implica, el pago por uso, es que vas a poder hacer una transformación muy horizontal, es decir, de todos los procesos del restaurante, de todo lo que estábamos hablando, de back, de front, del online, del almacén, de lo que tiene que ver con escandallos, cultura financiera, y lo vas a poder hacer con un acceso mucho más democrático, porque realmente lo que vas a pagar es el servicio de acompañamiento. Ese es el desembolso, entre comillas, importante al principio.
porque lo demás son cuotas mensuales que tú vas a poder incorporar, desincorporar en función de lo que vas necesitando en la evolución de tu negocio. Y bueno, pues todo esto que es tan importante, pues yo creo que es el momento de pensar en estas cosas. Si estás emprendiendo, ten en cuenta las cosas que estamos comentando en esta jornada y vete por delante, porque son muchas las empresas que están haciendo esto, pero son todavía más las que no lo están haciendo. Yo creo que es un buen momento para pensar, oye, si yo quiero competir bien, voy a hacer digitalización en mi negocio, voy a pensar en el cliente digital, voy a pensar en mis procesos, voy a pensar en la experiencia online. Todas estas cosas que estamos hablando esta mañana y a partir de ahí, pues vamos a empezar a tener resultados. Muchísimas gracias.